Vamos a empezar hablando de la primera de estas metodologías. La primera de estas metodologías es el entrenamiento estructurado. Vamos a entender primero de qué se trata esta metodología, qué abarca, cómo se trabaja, etc. El entrenamiento estructurado es una metodología basada en el desarrollo de las diferentes etapas, de las diferentes estructuras de un jugador de fútbol, mediante su capacidad de autoorganización. Si nos queremos poner un poco más sencillos en la definición, vamos a decir que esta metodología va a ver al jugador como un compuesto de 8 estructuras. Y estas 8 estructuras las debe trabajar. Antes de especificar más sobre esta metodología, me parece importante aclarar un punto, y es, ¿qué es una metodología? Porque muchas veces se confunde una metodología con otro aspecto como el modelo de juego o con otro aspecto como el manejo de grupos. Una metodología es la manera en la que estructuras y planificas tus entrenamientos para lograr tus objetivos. No tiene que ver con tu modelo de juego, no tiene que ver con tu sistema de juego, no tiene que ver con cómo gestionas un grupo, tiene que ver con la forma en la que te gusta estructurar tus tareas de entrenamiento, según qué metodología. Eso es una metodología de entrenamiento y responde a la pregunta de cómo voy a lograr que mi jugador aprenda. La metodología hace que el jugador aprenda. Justamente ese es su objetivo. Entonces, esta metodología del entrenamiento estructurado es una forma de enseñarle al jugador a mejorar como futbolista. Y a diferencia de otras metodologías, como por ejemplo la analítica, que te dice en la repetición está el aprendizaje, o la lúdica que te dice en el juego está el aprendizaje, la metodología del entrenamiento estructurado te dice en el desarrollo de las 8 estructuras está el aprendizaje del jugador. Y este desarrollo se da mediante la capacidad de autoorganización. Ahora, esta metodología tiene sus inicios en el siglo XX y se utilizaba para otros deportes colectivos, pero diferentes al fútbol. Recién en el siglo XXI se empezó a aplicar en el fútbol gracias al profe Paco Seirulo del Fútbol Club Barcelona. De hecho, esta metodología comúnmente se le denomina como microciclo estructurado, pero de hecho es un término mal utilizado ya que el nombre correcto de la metodología es entrenamiento estructurado. El microciclo es una semana de entrenamiento que se plantea dentro de esta metodología, pero no es la metodología. El entrenamiento estructurado es una metodología que, como te digo, nació para otros deportes, pero que el profe Paco Seirulo trajo al fútbol. ¿Y por qué? Porque justamente identificó que los entrenamientos en el fútbol, antes de esta metodología, eran muy analíticos o eran copiando otros deportes, pero no eran, digamos, tan específicos para el futbolista. Entonces, justamente el profe Paco Seirulo desarrolla una metodología que trabaje al futbolista de manera integral, pensando en estas 8 estructuras. ¿De acuerdo? Vamos a ver un video corto, pero con una introducción, un adicional, digamos, a esta metodología. Luego de este video vamos a estudiar las 8 estructuras. ¿Y por qué te lo menciono? Porque vas a ver que en el video se mencionan solamente 6 estructuras, pero esto es porque las otras 2 que vamos a ver en la clase y que no está en el video, casi no se hablan porque se trabajan fuera del entrenamiento. Sin embargo, son muy, muy importantes, por más que se trabajen fuera del entrenamiento. Y ya vamos a ver cuáles son. Así que, ahora sí voy a poner el video. Porfa, César, cuando termine el video, me activas nuevamente el micrófono para poder participar, ya que voy a apagar mi micrófono y mi cámara para el video. Así que, empezamos. El microciclo estructurado ha sido la guía de trabajo que ha marcado Paco Seirulo en el Fútbol Club Barcelona, comenzando con Johan Cruyff y continuando con Pep Guardiola. Al igual que la periodización táctica, el profesor Seirulo ha roto los moldes y ha provocado un cambio de paradigma
en la concepción del entrenamiento de fútbol en los últimos años. Con su llegada a los deportes colectivos, encuentra que dentro del fútbol la preparación de los equipos se basaba en disciplinas como el atletismo o la halterofilia. A ojos de Paco Seirulo, esto resultaba incongruente ante un deporte donde el nivel de incertidumbre es alto y donde existe una alta complejidad al manejar el balón con los pies. De esta manera, el profesor entiende que cada deporte debe tener su propia preparación específica, dando lugar a un nuevo paradigma del entrenamiento, creando el microciclo estructurado que se centra en el individuo y en el desarrollo del jugador como persona y como atleta. Se trata de analizar cómo la competición influye sobre este sujeto y trabajar aquellos aspectos que el jugador requiere para poder desarrollarse en ella. El profesor Seirulo plantea que el individuo está formado por diferentes estructuras. Estas estructuras son distintos niveles de complejidad del ser humano y que dichas se manifiestan durante el juego de forma conjunta. Estas estructuras son la estructura condicional, la estructura coordinativa, la estructura mental cognitiva, la estructura socioafectiva, la estructura emotivo-volitiva y la estructura creativo-expresiva. Estas estructuras deben relacionarse entre sí dentro de las tareas que se planteen en el entrenamiento, y deben manifestarse estos elementos en mayor o menor medida, puesto que la relación de todas estas estructuras dentro de las situaciones de entrenamiento será lo que haga crecer a cada una de ellas. Estas tareas del entrenamiento son las que el profesor denomina situaciones simuladoras preferenciales, que son condiciones de trabajo en donde hay determinadas preferencias sobre uno de los sistemas. Es decir, se plantean situaciones propias del juego donde se manifiestan todos los sistemas que hemos mencionado anteriormente y que pertenecen a las estructuras del individuo. Hemos podido comprobar que la metodología estructurada resulta un tanto diferente a la planteada por Vítor Frade, y que a pesar que en muchos aspectos son parecidos, sobre todo por su idea de tomar como referencia la competición, a la hora de plantear las tareas, el núcleo de entrenamiento no es igual, puesto que una se basa en el modelo de juego y otro en el individuo. Bien, profes, ahí tuvimos el video donde, bueno, se habla de estas estructuras, se habla de estas situaciones simuladoras preferenciales y son temas que vamos a profundizar ahora a continuación. Lo primero es hablar de las estructuras, que finalmente son las que se van a desarrollar mediante esta metodología. Las estructuras, las 8 estructuras del ser humano deportista, son las siguientes. La estructura condicional, coordinativa, cognitiva, socioafectiva, creativo-expresiva, emotivo-volitiva, bioenergética y mental. Como puedes ver, las últimas dos, tanto la bioenergética como la mental, son dos estructuras que no se habían mencionado previamente. Y esto es porque estas dos se suelen trabajar fuera de la sesión de entrenamiento. Pero ya ahora vamos a entrar a hablar de eso. Ahora ya vamos a entrar a hablar de eso. Primero vamos a hablar uno a uno de cada una de las estructuras. Para los profes que se han conectado recién, Cecitar, porfa, mándales el enlace de la comunidad Esmeralda para que puedan unirse y recibir las diapositivas y así no se las pierdan. Bien, como te decía, tenemos la estructura condicional, que es la estructura que está referida a todo el aspecto físico y coordinativo del jugador. Cuando hablamos de que un jugador tiene desarrollada su estructura condicional, estamos hablando de un futbolista que está bien físicamente y tiene una buena motricidad. Eso es lo importante en la estructura condicional. Luego en la estructura coordinativa estamos hablando de el aspecto técnico del jugador. Todo lo referente a los diversos gestos técnicos que el jugador puede ejecutar. Si estamos hablando de que el jugador tiene una estructura coordinativa bien desarrollada, estamos hablando de que el jugador puede realizar gestos técnicos eficientes en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Significa que puede controlar bien ante presión, puede conducir bien el balón, sabe hacer regates, sabe hacer remates.
Toda la parte técnica es la estructura coordinativa. La estructura cognitiva está relacionada a dos aspectos principalmente. Por un lado, a lo que es la toma de decisiones, que también decide el jugador en función a lo que sucede en el juego. Y por otro lado, es la estructura, es la parte táctica. Esta estructura cognitiva hace referencia a toda la parte táctica y de toma de decisiones, porque finalmente el jugador debe decidir en función a la táctica, pero a la táctica que tú has establecido según tu modelo de juego. Entonces la estructura cognitiva va un poco por ahí. No solo por qué también toma decisiones, sino si sus decisiones van de acuerdo o no a la parte táctica que le estás enseñando. Si de repente tú le dices, sal siempre por banda, pero el jugador intenta salir por el centro, significa que su estructura cognitiva no está bien desarrollada. O si le dices, por ejemplo, intenta la individual en 3/4 de campo cuando estés por las bandas, pero no por el centro, y el jugador intenta por el centro y no por las bandas, entonces significa que su estructura cognitiva no está bien desarrollada, porque decide diferente a lo que tú le estás enseñando. Luego, la estructura socioafectiva está relacionada con cómo el jugador se relaciona con sus compañeros de equipo. Esa es la estructura socioafectiva. Si es que, digamos, conocemos un jugador que en un club le va muy bien y se va a otro club y no triunfa, muchas veces puede ser porque su estructura socioafectiva no está bien desarrollada y no sabe cómo adaptarse a nuevos grupos. Eso puede pasar. Profes, las preguntas las pueden ir poniendo por el chat sin ningún problema. Y al final ya hay sección para levantar la mano. Al final ya pueden levantar la mano y preguntar, pero por ahora solamente por el chat, por favor. Bien. Esta estructura socioafectiva, como te digo, está relacionada a cómo el jugador se vincula con sus compañeros de equipo, con el comando técnico, con la directiva, con la hinchada, etc. Un jugador con una estructura socioafectiva sabe relacionarse bien con sus compañeros, como te mencionaba. Luego, la estructura creativa expresiva se refiere a no solo qué tanta creatividad tiene el jugador, sino qué tan capaz es de expresar esta creatividad en diferentes contextos. Justamente por eso a veces vemos chicos que en los entrenamientos la rompen, pero en los partidos no. Y es porque la creativa expresiva no está bien desarrollada, porque ese miedo de expresar su creatividad no se ha perdido aún, por lo cual es una estructura creativa expresiva débil. Y eso hay que trabajar. Luego tenemos la estructura emotivo-volitiva, que es la estructura que está relacionada con los sentimientos y con las emociones del jugador, pero el cómo estos sentimientos y emociones influyen en su voluntad. Es decir, ¿qué pasa si el jugador cuando está triste de repente va y come cosas que no debe comer o toma bebidas alcohólicas? Eso sería una estructura emotivo-volitiva débil, porque sus emociones o sus sentimientos harían que vaya en contra de su voluntad, digamos, que es lo que quiere ser deportista, ¿no? O ser futbolista. Eso es lo que dice la estructura emotivo-volitiva, que mientras más desarrollada la tenga el jugador, menos le va a impactar sus emociones y sus sentimientos en su voluntad por mejorar como jugador. Esa es un poco la estructura emotivo-volitiva. Luego, las otras dos estructuras que no se mencionan y que, como te digo, las he podido conocer gracias a que llevé la especialización, digamos, en ambas metodologías de la mano de profes españoles que habían estudiado directamente con el profe Paco Seirulo. Justamente por eso es que conozco estas dos estructuras extras, más que en algunos libros también las menciono. Bien, la estructura bioenergética se refiere de manera sencilla al entrenamiento invisible. El entrenamiento invisible es que también te alimentas,
que también duermes, si haces rehabilitación, terapia física, si te pones en hielo luego del entrenamiento, o si es que no duermes bien, no descansas, no te cuidas, no te alimentas bien. Eso es la estructura bioenergética. ¿Por qué? Porque se relaciona a todas las vías energéticas del jugador. Todas aquellas vías que le brindan energía. ¿Cuáles son? La alimentación, el descanso, como te digo, la rehabilitación, la crioterapia, que es el hielo. Ese es el tema, profes. Que muchas veces no se ve esa estructura, muchas veces esa estructura no se tiene en cuenta y se piensa que no es importante, pero es importante. Finalmente, es una estructura tan importante como las otras. Luego, tenemos la estructura mental, que finalmente hace referencia a la capacidad del jugador por creérsela para mejorar. Muchas veces tenemos jugadores que pueden ser muy buenos, pero no se la creen aquí, no están fuertes mentalmente. Y esta estructura mental se tiene que trabajar mucho de la mano con psicólogos y con coach deportivos. Tú como entrenador puedes hacer tu parte. Yo como entrenador hago mi parte con mi equipo. Pero la chamba fuerte en esta estructura es para un psicólogo o un coach deportivo. Porque tiene que romper patrones mentales del jugador y que se la pueda creer y convertirse verdaderamente en un futbolista profesional. El fútbol tiene mucho de esta parte, mucho de fortaleza mental. Y se necesita desarrollar esto en los jugadores. Y estas son las 8 estructuras. Pero ahora vamos a responder el cómo trabajamos estas 8 estructuras. Porque finalmente el webinar de hoy es para hablar de las tareas que van a trabajar estas 8 estructuras. Y estas tareas se van a llamar, bajo esta metodología, situaciones simuladoras preferenciales. Una situación simuladora preferencial es el canal comunicativo del educador-entrenador para transmitir el objetivo del trabajo práctico al deportista en el contexto propio de los deportes de interacción en el espacio compartido. Eso es la definición técnica. Pero si lo ponemos de forma sencilla, una situación simuladora preferencial no es más que una tarea de entrenamiento en la cual se plantea un objetivo. Eso es una situación simuladora preferencial. Ahora, ¿este objetivo cuál puede ser? Este objetivo puede ser el de buscar patrones de acción o el de buscar patrones de situación. ¿Qué significa? Significa que mediante la tarea vas a buscar o desarrollar un gesto técnico o desarrollar un aspecto físico o motriz, o vas a intentar desarrollar algún momento del juego o algún momento del partido que puede ser en superioridad, en inferioridad o en igualdad numérica. Eso es lo que vas a trabajar. Ahora vamos a ver las tareas, los tipos de tareas. Pero cualquier tipo de tarea tiene alguno de estos objetivos. O desarrollar los gestos técnicos, físicos, o algún momento de partido con diferencias o igualdades numéricas. ¿Por qué? Porque la situación simuladora preferencial lo que busca es desarrollar las 8 estructuras. Las tareas de entrenamiento sirven para desarrollar las 8 estructuras. Y en esta metodología se conocen como situaciones simuladoras preferenciales. Y estas situaciones simuladoras preferenciales pueden representarse en diferentes tareas de entrenamiento, las cuales vamos a diseñar tomando en cuenta las estructuras que deseamos trabajar. Como te mencionaba, estas 10 tareas que ves acá desarrollan cualquiera de estos 4, o 1, 2 o 3 de ellos, o los 4 de repente. Pero cuando lo dividimos en tareas, lo podemos dividir en estas 10. Estas 10 tareas son las 10 que se utilizan bajo esta metodología. Vamos de abajo hacia arriba. Finalmente, todas trabajan las vías energética y mental, de alguna manera.
pero vamos a ver específicamente qué trabaja cada uno. Los circuitos condicionales o los circuitos físicos o los trabajos físicos desarrollan la estructura condicional. Los circuitos técnicos desarrollan lo que son la estructura condicional y la estructura coordinativa. Los circuitos dirigidos, que básicamente son circuitos técnicos pero con oponentes, como sombra, o como marca sombra, digamos, desarrollan lo que son la estructura condicional, la estructura cognitiva y la estructura coordinativa. Es decir, se suma la cognitiva, que antes no se trabajaba. En los rondos, que todos sabemos que es un rondo, y en los juegos descontextualizados. Los juegos descontextualizados son juegos donde no hay estructura, solo hay posesión de balón. En estos juegos y en estos rondos se trabaja la estructura condicional, la estructura coordinativa, la estructura cognitiva y la estructura socioafectiva. Luego, vamos a tener de aquí en adelante que todas las otras tareas ya van a desarrollar todas las estructuras, desde la condicional hasta la cognitiva, la coordinativa, la socioafectiva, la creativo-expresiva y la emotivo-volitiva. ¿Por qué? Porque son tareas que van a trabajar aspectos más reales del juego. Esto significa que desde los juegos pequeños contextualizados en adelante, todas las tareas tienen la presencia de oposición y tienen la presencia de apoyo. Es decir, hay equipos y hay rivales. Y estas tareas justamente simulan más la competición. Y las tareas son las siguientes. Juegos pequeños contextualizados. Aquí ya trabajamos con pequeñas estructuras. Un clásico ejemplo de este trabajo es un 4 contra 2, donde los 4 simularían una línea defensiva y tienen que enfrentar a 2 delanteros y los delanteros presionan y la línea defensiva tiene que intentar salir por banda. Eso es un juego pequeño contextualizado. Un juego grande contextualizado sería un 8 contra 5, donde los 8 tienen que intentar salir por banda haciendo un desdoble, por ejemplo, desdoblando. Ese sería un juego grande contextualizado. Un partido reducido es un 7 contra 7, 9 contra 9 con arquero, todo con arquero. Un partido como 11-11, pero en espacio reducido y con jugadores reducidos. Luego el ataque y defensa son situaciones tácticas que se trabajan de manera más estática por momentos específicos. Digamos, acciones de balón parado, o porque vimos que algún jugador no sabe hacer la cobertura o no sabe manejar su perfil. Cosas muy puntuales de un ataque y defensa. Luego el partido condicionado es un partido donde tú le dices al jugador, jugamos 11 contra 11, pero, por ejemplo, el gol solo vale si viene de un centro por banda, o el gol solo vale si es de fuera del área. Entonces, condicionas al partido para que suceda aquello que tú quieres. Ese es un partido condicionado. Y luego la competición es como jugar un partido real, digamos, ¿no? Incluso mi recomendación siempre, como les digo, profes, jugar con tarjetas. Acostumbrar al jugador a que juegue con tarjetas para que aprenda a no hacer faltas tontas, a no incumplir el reglamento y que todo sea más real. Esto en los entrenamientos lo hacemos. Y esto, o estas, digamos, son las tareas que vamos a utilizar dentro del entrenamiento estructurado. Ahora, lo ideal sería ver ejemplos de cada una de ellas, pero por un tema de tiempos, vamos a llegar hasta aquí con esta primera parte porque tenemos que ver lo de la periodización táctica.
Lo más importante con lo que quiero que se queden de esta parte del entrenamiento estructurado es que para esta metodología hay 10 tipos de tareas. Y tú puedes aplicar cualquiera de estas 10 en función a la estructura que quieras trabajar. Eso es lo importante, porque vamos a ver que en la periodización táctica es muy diferente. Aquí decides la tarea según la estructura que quieras desarrollar. En la periodización táctica no, lo haces según otras cosas que vamos a ver ahora. Pero antes de entrar a ver qué tipo de tarea utilizar con la periodización táctica, tenemos que entender qué es la periodización táctica y cómo funciona esta metodología. Esta periodización táctica es, al igual que el entrenamiento estructurado, una metodología de entrenamiento. La diferencia es que la periodización táctica es la metodología de entrenamiento más específica para el fútbol. No estoy diciendo la mejor, porque va a depender de cada profe si le sirve o no y en qué medida le sirve o no, pero es la más específica. ¿Qué significa la más específica? Que fue diseñada exclusivamente para el fútbol. Todas las otras metodologías, incluyendo el entrenamiento estructurado, fueron diseñadas pensados en otros deportes. Pero la periodización táctica fue diseñada pensando en el desarrollo del fútbol como un juego complejo. Es muy importante esta metodología, es muy importante conocerla. La desarrolló Víctor Frade hace más de 30 años y actualmente el profe José Mourinho es su máximo exponente. Disculpen, profe, como estoy un poco mal de la garganta, a veces me quedo un poco sin voz. Y bueno, esta metodología de la periodización táctica, ¿en qué se basa? Para decir que es la más específica y que ve al fútbol como un aspecto complejo. Se basa en el desarrollo del aspecto colectivo del equipo, logrando así desarrollar individualmente a cada jugador, sí, pero según el requerimiento que tú quieres para tu modelo de juego, para tu realidad. Si para tu modelo de juego necesitas marcadores rápidos y que hagan el desdoble, entrenarás a tus marcadores para lograr eso. Pero esta metodología te dice, tú entrenas en función a lo que quieres jugar el fin de semana o el siguiente partido. Esa es la periodización táctica. Y de esta manera, al entrenar el modelo de juego, por arrastre, se van a mejorar también los futbolistas. Eso es lo que nos dice esta metodología y vamos a ver un video que nos va a introducir un poquito más en este aspecto para luego pasar a ver lo que es cómo se diseñan las tareas en esta metodología, que es diferente al entrenamiento estructurado. Como vimos, el entrenamiento estructurado desarrolla 8 estructuras. Este no, este desarrolla un modelo de juego y es diferente, porque piensa en el fútbol como algo más complejo, mientras que este de aquí, el entrenamiento estructurado, piensa en el fútbol como el desarrollo de un ser humano deportista. Es muy diferente. Veamos este video. César, porfa, luego del video me activas el micro. La periodización táctica es una metodología de entrenamiento que surge en Portugal, creada por el profesor Víctor Frade y que se popularizó en los últimos años por ser la seña de identidad de entrenadores como José Mourinho o Villas-Boas. En esta metodología se pretende centrar la atención sobre la forma de jugar del equipo en la competición. Esta forma de jugar se denomina modelo de juego, y es sobre la que se basa el entrenamiento semanal, siempre teniendo en cuenta el modelo de juego del equipo para diseñar las sesiones de entrenamiento acordes a lo que los jugadores encontrarán en la propia competición. Este modelo es inacabado, puesto que está sujeto a varios factores que los entrenadores encontrarán al llegar a los equipos, como la cultura del país, la historia cultural del club, las ideas de juegos del entrenador, las características o nivel de jugadores, la estructura y objetivos del club o los sistemas de juego que vamos a crear. Una vez determinado el modelo de juego,
El principal objetivo será enseñar a los jugadores este modelo a través del entrenamiento con un proceso pedagógico. Por estas razones se propone que el modelo de juego debe ser variable, dependiendo del contexto en el que se juegue, moldeable y capaz de ser modificado según lo que se requiera en el momento dado. Para poder diseñar el proceso de aprendizaje y las tareas de entrenamiento, debemos tener en cuenta tres grandes comportamientos. Los principios, que son comportamientos generales que el entrenador quiere que se den en el juego, como el ataque o la forma de defender. Los subprincipios, que son comportamientos más específicos que se darán dentro de ese comportamiento general, como pueden ser la labor de los delanteros o la forma de defender de los defensas. Y los subprincipios, que son comportamientos individuales del jugador, como movimientos o acciones que aparecen dentro de subprincipios de juego, como puede ser la forma de moverse de un delantero o la forma de atacar de un lateral. La estructuración del entrenamiento en este caso se hará de semana en semana, tomando como referencia los días de partido y planificando las semanas de trabajo en función de estos partidos. Los partidos o la competición representan la mayor carga física y mental, por lo que para planificar los entrenamientos semanales deberemos tener en cuenta los procesos de recuperación de los futbolistas. De esta manera, el lunes y el martes la carga de trabajo será baja, buscando la recuperación tras el partido disputado. El miércoles y el jueves serán los días donde se realizan entrenamientos con mayor carga física y mental. Y el viernes y el sábado la carga bajará considerablemente en busca de una activación para el siguiente partido. De esta manera vemos cómo la periodización táctica ofrece una forma diferente de entrenar en comparación a la clásica por picos de forma, de manera que se centra en lo que el futbolista necesita en cada partido. Bien, profes, como vimos en el video, esta metodología piensa más en el partido a partido y en trabajar el modelo de juego correspondiente para cada partido. Y ojo, tú me vas a decir, profe, pero que el modelo de juego se cambia cada partido. Y no, pero vamos a ver que el modelo de juego es constante y vamos a entender, es cambiante y vamos a entender por qué. Antes de entender el cómo trabajar las tareas en esta metodología. En esta metodología, antes de pasar, digamos, a ver un poco más lo de las tareas, tenemos que entender, primero, que también se desarrolla el aspecto individual, pero, como te mencionaba, se desarrolla según lo que requiere tu modelo de juego. Ahora, ¿el modelo de juego qué es? Es la suma de tu idea de juego más el contexto en el que te encuentres. En otras palabras, tú como entrenador vas a querer que tu equipo juegue a B, C, D y E. Eso es así como a ti te gusta el fútbol. Pero vas a llegar al club X de cualquier ciudad que quieras y según el contexto de ese club, vas a modificar tu idea de juego hasta transformarla en el modelo de juego. El modelo de juego es a lo que verdaderamente juega tu equipo. A mí, por ejemplo, te pongo un ejemplo personal. Me encanta jugar con un 10 clásico, con uno de esos que va por detrás del delantero y que te rompe líneas y que tiene cambio de ritmo y que tiene definición de larga distancia. Me gustan esos 10 clásicos, esos que te cambian los partidos. Pero no tengo, por ejemplo, ahora en mi club uno, en ninguna categoría. Entonces, ¿qué hago? Juego con 2 delanteros. Me adapto al contexto. Y en función a eso se genera el modelo de juego. Si fuera solo mi idea de juego, yo haría lo que quisiera. Pero no, tenemos que analizar el contexto. Y el contexto no solamente son los jugadores que tú tienes. El contexto es la directiva, el torneo que estás enfrentando, la hinchada. Muchas veces en clubes profesionales la hinchada pide muchas cosas. No solo quiere que ganes, quiere que golees, quiere que juegue de tal manera. Y son cosas que uno tiene que saber manejar como técnico. Porque no siempre vamos a aplicar nuestra idea de juego. Muchas veces vamos a adaptarnos al contexto y esto es lo que nos dice esta metodología. Adáptate al contexto para crear tu modelo de juego. Y una vez definas tu modelo de juego, vas a subdividir este modelo de juego en principio
subprincipios y subprincipios. ¿Y qué es cada uno de estos? Un principio de tu modelo de juego es un comportamiento general de tu equipo. Un subprincipio es un comportamiento por línea, es decir, línea defensiva, línea de volantes, delanteros, o por sector, sector derecho, sector central derecho, sector central izquierdo, sector izquierdo. Subprincipios, comportamientos individuales del jugador, cómo se comporta cada jugador en cada posición. Vamos a poner un ejemplo para entenderlo más. Digamos que un principio de mi modelo de juego es que cuando tengo el balón en zona de inicio con el arquero, los marcadores tienen que dar salida por banda. Entonces, ¿cuál sería el comportamiento general de todo esto? Que mi equipo sale por banda. Ese es el comportamiento general. ¿Cuál sería el comportamiento específico o los comportamientos específicos, tanto por línea como por sector? Bueno, por línea sería que en la línea defensiva, los dos defensas laterales deben regresar a dar salida, por ejemplo. ¿Ok? Y otro comportamiento específico puede ser, si yo soy volante del lado derecho, por ejemplo, y veo que la pelota se la dan a mi defensa lateral, yo me tengo que acercar para dar salida. Esto sería un comportamiento específico, ya no por línea, sino por sector, por el sector derecho. Esa es la diferencia entre línea y sector. ¿Y un subprincipio cuál sería? Si yo, por ejemplo, tengo que dar salida por banda, y cuando regreso, estoy regresando dándole espalda al arco contrario, en lugar de perfilarme bien hacia adelante, entonces tengo que corregir esto porque es un comportamiento individual del jugador que importa al equipo. Porque si no se perfila bien, va a recibir de espaldas y no va a poder salir hacia adelante. Entonces, eso es un subprincipio. Es un comportamiento individual del jugador, pero que impacta en el modelo de juego. No es corregir algo por corregir, sino esta metodología te dice, corrige aquellas cosas que son comportamientos individuales, pero que van de acuerdo a tu modelo de juego. Entonces, tenemos el modelo de juego que contiene principios, subprincipios y subprincipios, y el jugador va a mejorar según los principios, subprincipios o subprincipios que entrenes para tu modelo de juego. Ahora, además de esto, digamos, de estos principios, subprincipios y subprincipios, debemos recordar que hay momentos dentro de nuestro modelo de juego. El ataque, la defensa y las transiciones. Entonces, habrán principios tanto para el ataque como para la defensa como para las transiciones. Y pasamos entonces al esquema que está aquí. Para trabajar nuestro modelo de juego debemos considerar cuál es el momento del juego que vamos a trabajar. Vamos a trabajar el ataque, la transición defensiva, la defensa o la transición ofensiva, o las acciones de balón parado, que también pueden ser válidas. Y si queremos poner en palabras más sencillas estos momentos del juego, vamos a decir que el ataque es cuando tenemos la pelota. La defensa es cuando no tenemos la pelota. Transición defensiva cuando perdemos la pelota. Y transición ofensiva cuando recuperamos la pelota. Estos momentos del juego vamos a tener que definirlos en función a principios, subprincipios y subprincipios. Cada momento del juego debe tener sus propios principios. Es muy importante eso para esta metodología, porque en función a eso vas trabajando semana a semana. Ahora, ¿por qué te digo que el modelo de juego es cambiante? Esto te lo dije al inicio. Y te lo dije porque justamente el entrenamiento del modelo de juego se basa en lo que sucede partido a partido. Y esto es muy incierto. No sabes si el fin de semana te vas a enfrentar a un rival defensivo, a un rival ofensivo, te vas a enfrentar a un rival
que te va a salir a proponer, o si tienes una final, semifinal, o si es el primer partido de un campeonato. 1.000.000 de cosas van a afectar lo que tus jugadores puedan hacer el fin de semana. Entonces, tu idea de juego y tu contexto que dan tu modelo de juego va a estar en constante construcción debido a la imprevisibilidad del fútbol. El fútbol es tan imprevisible que semana a semana tu modelo de juego va a ir cambiando en algunos aspectos. De repente un día salías por banda y a la semana siguiente tiene que salir largo tu arquero porque el equipo rival hace una presión alta y no nos deja salir, por ejemplo. Entonces, la imprevisibilidad del juego te va haciendo que tu modelo de juego cambie. Y no se trata de, o esta metodología te dice, no se trata de quedarte estancado en tu modelo de juego, sino en adaptarte a la imprevisibilidad que sea. Entendiendo esto, ahora sí ya vamos a pasar a cómo ir estructurando nuestros entrenamientos. De esta manera tenemos que estructurar los entrenamientos. Establecemos nuestro modelo de juego. Establecemos la fase ofensiva y defensiva. Establecemos el ataque y la transición ofensiva y la defensa y la transición defensiva a nivel principio. Es decir, establecemos los principios para cada uno de los grandes momentos del juego. Estos principios responden a la pregunta: ¿qué queremos hacer en el campo? ¿Queremos hacer presión alta, bloque bajo? ¿Queremos hacer transición rápida? ¿Queremos hacer un repliegue tras pérdida? ¿Queremos hacer una presión tras pérdida? Todo esto lo tenemos que definir. Luego, el cómo lo queremos hacer van a ser los subprincipios, según líneas o según sectores. Y por último, vamos a tener a las acciones individuales, que vienen a ser los subprincipios que se dan según la intención táctica individual que tenemos. Como te dije, todos los subprincipios son movimientos individuales, pero que van en función a tu modelo de juego. Entonces, para desarrollar esto que estamos viendo aquí, vamos a planificar nuestros diversos entrenamientos basándonos en 3 dinámicas. Y aquí está la clave del diseño de tareas en esta metodología. En esta metodología no se usan más que juegos estructurados, rondos, juegos de posesión, etc. La otra parte, la parte física, condicional, etc., se trabaja también, pero no es lo central de esta metodología. Lo central aquí es cómo esta metodología trabaja el modelo de juego y cómo, según la estructura que arma, un día trabaja fuerza, un día trabaja velocidad, un día trabaja resistencia. Cómo según el armar un trabajo más grande o más pequeño, puedes ir variando estos aspectos y así diseñar tus tareas de entrenamiento. Te lo pongo aquí en el siguiente cuadro. Para desarrollar tu modelo de juego, vas a planificar las sesiones de entrenamiento según el tipo de dinámica que quieres trabajar. El tipo de dinámica es el que va a determinar el diseño de la tarea. ¿A qué se refiere? En la periodización táctica hay 3 tipos de dinámicas para entrenar: la de tensión, la de velocidad y la de duración. La de tensión es como decir fuerza. El día que quieres entrenar fuerza es el día de tensión. La de velocidad está más que clara y la de duración es la de resistencia. Entonces, vamos uno a uno. El día de tensión es un día en el que vas a trabajar un alto contenido de fuerza contextualizada. Trabajos de aceleraciones, frenadas, cambios de ritmo. Y en este día también vas a trabajar los subprincipios sectoriales e intersectoriales. ¿Cómo lo vas a trabajar? Aquí está la clave, digamos. La tarea de entrenamiento para el día de tensión tiene que ser una tarea de espacio reducido, espacio pequeño, de duración corta y con un número pequeño de jugadores. ¿Para qué? Para que se dé una alta intensidad en el trabajo, constantes transiciones de balón, constantes cambios de orientación del trabajo. ¿Y cuál es un ejemplo de esto? Un 4 contra 5
que intentan finalizar en portería. Es decir, un arquero y 4 defensas versus 5 atacantes. En un espacio pequeño. Este es un claro trabajo de fuerza o de tensión. Luego tenemos la dinámica velocidad. Esta dinámica busca el desarrollo no solo de la velocidad gestual, sino de la velocidad de decisión. Para esta metodología, la velocidad no es solamente lineal o física, es una velocidad en la toma de decisiones y en la ejecución de acciones. Si no eres rápido para decidir y para ejecutar, de nada vale que corras 100 metros planos en 5 segundos. Ahora, en esta dinámica, perdón, se entrenan también los subprincipios sectoriales e intersectoriales. Y se hace a través de tareas de duración breve, sin oposición o con poca oposición, y de manera discontinua. ¿Qué significa? Con bastantes pausas. Entonces, ¿cuál es un ejemplo de esto? Tareas de finalización. Si ponemos a los jugadores a finalizar, a hacer definición, acciones de ataque, sin defensas, estaremos en trabajos de velocidad, porque no solo los haremos correr para la acción de finalización, sino también lo vamos a apurar en la toma de decisiones y de ejecución. Otros ejemplos son partido 8 contra 8 o 9 contra 9, pero en un espacio pequeño. Porque en un espacio pequeño, el balón se va a mover rápidamente de un lado al otro y todos van a tener que estar corriendo de un lado al otro. Cuando no hay espacio y hay una gran cantidad de jugadores, todos se van a estar corriendo de un lado al otro. Y eso es la dinámica de velocidad. Y por último, hablemos de la dinámica de duración. La dinámica de duración es para trabajar la resistencia hacia los esfuerzos específicos que plantea nuestra forma de jugar. En otras palabras, va a haber modelos de juego que van a requerir del jugador un alto volumen de oxígeno. Van a haber modelos de juego que van a requerir un volumen de oxígeno menor. Siempre hay un límite, digamos, que un futbolista profesional debería tener. Pero el volumen de oxígeno requerido es diferente, porque los kilómetros que corren los jugadores en diferentes modelos de juego es muy diferente. Un modelo de juego de posesión requiere un volumen de oxígeno muy diferente a un modelo de juego de ataque directo, por ejemplo. Es muy distinto. O un modelo de juego donde se priorice la presión alta requiere una resistencia muy diferente a un modelo de juego donde se juegue con un bloque bajo defensivo. Es muy diferente. Entonces, la resistencia se va a trabajar en función al modelo de juego. Y ahora, este día de duración vamos a trabajar los grandes principios, los principios más generales de nuestro modelo de juego. Y la forma de diseñar la tarea para hacerlo es diseñando tareas en espacios grandes, con un gran número de jugadores y con duraciones largas. ¿Por qué? Porque esto va a simular mucho más la competencia y la idea es que la resistencia vaya en función a lo que queremos hacer durante la competencia. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de eso? Un 11 contra 11, como te digo, solamente con tarjetas y cobrando todas las faltas, o un partido dirigido, que es, juegan, pero tú vas parando cada vez que quieres corregir algo. Alguien no se movió como querías, paras. Alguien hizo algo que querías, paras. Eso es un partido dirigido. Y de esta manera trabajamos en nuestra subdinámica de duración. Y esa forma, profes, vamos planteando nuestras tareas de entrenamiento para desarrollar nuestro modelo de juego. La idea aquí era mostrarte cómo cada una de estas metodologías diseña las tareas de entrenamiento de una forma diversa. Por un lado, en el entrenamiento estructurado se van a diseñar pensando en qué estructura queremos desarrollar en nuestro jugador. Mientras que por otro lado, en la periodización táctica se diseñan pensando qué tipo de principio o subprincipio quiero trabajar según la fuerza, la velocidad o la duración que quiera trabajar. Son dos mundos diferentes, por más que muchas veces la gente piense que es lo mismo.